Repito otra vez, porque eso bienvenidos otra vez a la última parte de nuestro cuarto congreso anual. Escuchamos ahora la próxima ponencia del día de hoy. Otra vez el tema será el derecho penal y el ponente es el profesor Dr. John Zuluaga de la Universidad Sergio Arboleda, sede Bogotá. John Zuluaga es abogado de la Universidad de Antioquia en Medellín. Después realizó estudios de maestría y después estudios de doctorado en la Universidad de Göttingen en Alemania. Tiene muy fuertes relaciones, vínculos con Alemania, con el derecho alemán. Él es miembro de la Asociación Colombo-Alemana de Juristas y también del Consejo Científico de la Asociación. Un gran placer que nos acompaña otra vez en nuestro congreso y tiene ahora la palabra John Zuluaga. Muchísimas gracias, profesor Esteban. Primero, pues, me tomo la licencia de hablar de pie, que se me ha hecho ya costumbre, ¿no?, a lo largo de tantos años de docencia, y pues me resulta más cómodo también. Reiterarle mi agradecimiento a los organizadores de estas maravillosas jornadas, al profesor Michael Stuber, no solo por la organización de las jornadas, sino por el magnífico liderazgo de esta asociación que se ha consolidado y ya resulta muy bien renombrada en Colombia. Es un referente de trabajo cooperativo, binacional para muchos, y me hace realmente muy orgulloso y muy feliz ser parte de la misma. A todos los asistentes, señora Anísino, muchas gracias también a usted por todo el apoyo. No solamente Bogotá, Colombia ya es casi para ustedes una propia casa y me hace muy feliz que así lo sientan. Al señor Duarte, que desde aquí, ahora quizás más en Colombia, también ha estado apoyando la iniciativa. Muchísimas gracias y muchísimas felicitaciones a todos los asistentes, también a los estudiantes de Derecho que nos están viendo aquí presencialmente, otros online. Me he decantado por tocar el presente tema, que es de alguna manera una síntesis de lo que en su momento pude trabajar en el marco de mis estudios doctorales, que surgen, permítanme aclararlo, su problema de investigación se concreta a propósito de la implementación en su momento de la ley 906 del 2004, que dio lugar en Colombia al denominado sistema acusatorio. Ese proceso se comenzó a implementar desde entonces, 2004, teniendo un antecedente que fue la reforma constitucional del 2003, pero que decantó múltiples problemas por suponer un tránsito de un esquema mixto a uno más, se decía así, acusatorio. Y entre esos problemas que decantó, muchos de orden constitucional, ¿sí?, especialmente la cuestión relativa a los presupuestos de las afectaciones a derechos fundamentales en la investigación penal. Uno de los requisitos que en su momento se introdujo fue la expresión motivos fundados, ¿no?, que tiene un arraigo constitucional, tal como quedó fijado en el artículo 250 en su primer párrafo, donde se exige que la activación de investigaciones penales se haga sobre la base de suficientes motivos, ¿no? En su momento, pues, se decantó esa expresión de orden constitucional al cuerpo del Estatuto Procesal Penal, con una decantación un poco particular, porque dio cuenta de la apropiación de una terminología que no resultó homogénea, hablando, por ejemplo, de motivos fundados, de motivos razonablemente fundados, de motivos razonables, o incluso apenas refiriéndose a inferencia razonable, pero entablando toda la estructura de los motivos fundados. Esa decantación de la exigencia constitucional con una terminología tan dispar, poco homogénea, sin duda generó muchos problemas, porque pareció dar a entender que de lo que se tratase era de distintas figuras, ¿no?
Una cosa son motivos fundados, otra los razonablemente fundados, otra los solo razonables, pero sin ninguna dogmática un poco que diese a entender de qué trata, cuál es el concepto, qué competencias activa, cuáles son sus rendimientos limitativos de las facultades de injerencia, etc. Esa noción, pues como les vengo comentando, resulta muy relevante porque toda investigación se hará siempre sobre la base de motivos fundados. En tanto, los motivos fundados son requisitos para la realización, es decir, autorización o convalidación en sede de control previo o control posterior de todas las medidas investigativas y especialmente de aquellas que llevan a cabo injerencias en derechos fundamentales. Trátese de una restricción de libertad, trátese de una injerencia a la manera de interceptación de comunicaciones, trátese, por ejemplo, de una infiltración en organización criminal, vigilancia de cosas, vigilancia de personas, tantas que hay en el catálogo de medidas del Código de Procedimiento Penal. Y por tener esa inspiración constitucional, en el artículo 250, lo que nos está resaltando la figura de los motivos fundados es que ella misma no es un requisito formal de esas medidas, sino que es efectivamente todo un problema constitucional, ¿no? Su comprensión resulta, además de tortuosa por la variedad terminológica con la que se alude al término, al concepto, difícil en el sentido de que no existe un concepto legal en el estatuto procesal de lo que es un motivo fundado. No hay una definición en la ley 906 del 2004 ni en la legislación complementaria del concepto. Ni siquiera la jurisprudencia que se decanta con los controles de constitucionalidad a estas reformas. Por eso resulta muy relevante una suerte de indagación sobre esa línea jurisprudencial que en su momento nos llevó a una sentencia hito, llamamos en Colombia sentencia hito, aquella primera que trata o aborda un tema específico. Y esa sentencia fue la 024 del 94. Esta sentencia resulta muy relevante en el control a lo que en su momento se llamó capturas administrativas, una facultad a agentes policiales o autoridades militares para la restricción de la libertad, a la manera de lo que en su momento se llamó atidas, ¿no? El ejercicio de restringir la libertad de los ciudadanos que pasare por la esquina de un barrio, por ejemplo, a efectos de control de identidad, pero muchas veces a otros propósitos non santos, ¿no? La sentencia 024 del 94 hace una firme defensa de la libertad, en su momento el problema constitucional que trataba, y sobre esa base pues decanta un concepto de motivos fundados, para decir que se trata de un conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona a quien se le afecta el derecho fundamental puede ser autora o partícipe de un delito, ¿sí? Esta conceptualización no tiene algo comparable en todo el trayecto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, además de ser una sentencia hito, sigue siendo aún una sentencia muy referente y nos da la posibilidad de desagregar elementos del concepto que reafirman la vigencia de esa noción, de esa conceptualización, también incluso en el marco de la ley 906 del 2004. Es una situación objetiva que tiene respaldo probatorio y que permite una inferencia razonable de autoría y participación. Y más importante aún, se trata de un requisito, de un estándar de razonabilidad que de ninguna manera es asimilable a la suposición policial, ¿no? A la hipótesis policíaca, ¿ya? Que tiene un orden a veces muy positivista criminológico, quizás más guiada por claves de derecho penal de autor, y que resulta, por supuesto, en esa lógica no suficiente para justificar afectaciones a derechos fundamentales. En el marco de la ley 906 del 2004 diríamos además, es un concepto que existe solo en la medida en que el juez ha verificado, ya en los controles previos o en los controles posteriores, todos estos requisitos. De tal manera, pues, que la palabra del juez, y aquí en todo caso el juez de control de garantías, resulta muy importante. Es una figura transversal a todo el ordenamiento procesal penal, porque de ella depende que se autorice o convaliden
medidas cautelares reales, medidas cautelares personales, otras medidas investigativas con control previo, con control posterior, prácticas de pruebas anticipadas, la misma expedición de orden de captura, decreto de medida de aseguramiento, práctica de testimonio menor de 12 años. Eso significa que es un pilar de toda la construcción de verdad en la investigación penal y de todo el ejercicio de actividad investigativa. El problema es que, a pesar de la interpretación constitucional, jurisprudencial a través de la Corte Constitucional, que ha intentado un poco restringir la comprensión de algunos elementos y problemas asociados a los motivos fundados, esta figura todavía resulta desconocida. Esta figura todavía resulta poco incluso abordada en la práctica judicial, donde se discuten efectivamente restricciones a derechos fundamentales. Y sobre esa base es que para mí resultó muy interesante la comparación con el concepto de Tatverdacht, ¿no? Que también es un concepto muy particular, ya vamos a ver por qué, pero que es sin duda la noción equivalente en el ordenamiento procesal penal alemán, y especialmente en la HTPO, a la noción de motivos fundados, ¿sí? Y ya voy a explicar por qué. La noción de sospecha tiene una, digámoslo así, sistematización doctrinal, no legal. En el HTPO no está esta graduación de la noción de sospecha, en la que se distingue la sospecha inicial, Anfangsverdacht, la sospecha suficiente, la Hinreichender Tatverdacht, y la sospecha vehemente, Dringender Tatverdacht. Esos tres niveles de sospecha, insisto, de construcción doctrinal no legal, resultan, por supuesto, inspirados en la ley, pero muy relevantes para la comparación de la figura colombiana de los motivos fundados, porque con ellos también, como acá, de lo que se trata es de un umbral de razonamiento al que se debe llegar para ejecutar determinadas medidas, según la etapa de la investigación penal, ¿sí? Entonces, en esa medida, resulta muy relevante para la comparación y en múltiples aspectos. Primero, porque a la noción de Tatverdacht, de sospecha, le es inherente un juicio de probabilidad, tal como lo es también con la exigencia de inferencia razonable de autoría y participación, ¿no? Y más aún, porque en el caso alemán se ha decantado una graduación de los niveles de sospecha, sospecha inicial, sospecha vehemente, sospecha suficiente, que delimita distintas facultades de la Fiscalía y distintos grados de injerencias en derechos fundamentales. Que eso, siendo un concepto equivalente al de motivos fundados, no se ha hecho con el mismo en Colombia, ¿sí? Entonces, para mí, ya la sola sistematización del concepto Tatverdacht fue muy inspiradora para darme cuenta de que lo que se trata con esa sistematización es de toda una tipificación del juicio de proporcionalidad, ¿no? Atendiendo momentos de la etapa de investigación, pero también fines de las medidas y grados de injerencia en derechos fundamentales. Resulta también muy particular que esta noción de Tatverdacht en su tratamiento legal, es decir, en el marco de la ordenanza procesal penal alemana, también resulta muy poco homogéneo, por lo menos terminológicamente. A lo largo del HTPO, o sea, el Código Procesal Penal alemán, se habla de indicios suficientes o de mera sospecha, o si determinados hechos fundamentan la sospecha de alguien, se alude a sospecha vehemente, por ejemplo, para la exigencia de restricción de la libertad por orden de captura, ¿no? Untersuchungshaft, ¿ya? Y incluso se habla a veces de peligro, aludiendo al concepto de sospecha, pero sin mencionar la expresión Tatverdacht, ¿no? Eso resulta completamente problemático, pero es un problema también muy similar al de Colombia. Y la forma como se ha decantado la tramitación de esta heterogeneidad terminológica también resulta un insumo importante para el caso colombiano. Lo que se ha hecho entonces con las clasificaciones de los grados de sospecha es un poco graduar, si se quiere así, juicios de probabilidad. Hablamos de sospecha inicial
o la Zureichende Anhaltspunkte, que también se conocen como indicios suficientes, cuando la probabilidad de autoría y participación es reducida, ¿sí? Y si se quiere, ni siquiera recae sobre la autoría y participación, sino sobre la existencia del hecho punido. Otra cosa muy distinta cuando hablamos de sospecha suficiente y vehemente. La sospecha suficiente es un concepto completamente ejemplar para el grado de motivos fundados que se exige en Colombia para la acusación. Se habla incluso de una suma de juicios de probabilidad. Ya no solo de que la persona va a resultar condenada, sino de que va a haber probabilidad de que se va a convencer al juez de que no hay impedimentos procesales, de que se va a lograr la prueba de todos los elementos materiales probatorios recogidos, etc. Ahí está una noción central que seguramente meritará posteriores trabajos, pero que poco hemos elaborado en Colombia y que también es, por supuesto, nuclear en la comprensión de los motivos fundados. ¿Qué es probabilidad? Sin duda un pronóstico, que a veces es tanto retrospectivo, pero que en otras ocasiones puede ser prospectivo. Asimismo sucede en Colombia. Hay múltiples métodos que se han gestado para la comprensión o para el ejercicio de determinar la probabilidad de autoría y participación. Muchos de ellos ligados a concepciones positivistas naturalistas que intentan extraer de la regularidad de casos unos parámetros comunes para determinar entonces cuándo en un caso concreto hay la probabilidad de autoría y participación. Métodos, por supuesto, completamente relegados y que al día de hoy no son de ninguna manera tenidos en cuenta, ¿no? De tal manera pues que lo que muestra esto es que la probabilidad, la determinación de la probabilidad también está muy ligada a enfoques filosóficos, si se quiere así. Hoy en día es un asunto de ponderación de indicios inculpatorios y exculpatorios, y no de ponderación cuantitativa, 2 o 3 o 4 o 1, sino de preponderancia de los indicios inculpatorios frente a los exculpatorios. Rápidamente, yo quisiera mostrarles un poco el tratamiento del Tatverdacht por la doctrina, e insisto, no es un tratamiento legal, que resulta para mí inspirador a los propósitos de problematizar la noción de motivos fundados. Hemos dicho entonces que se decanta entre el nivel de sospecha, inicial, vehemente y suficiente, que estos a la vez son una tipificación del juicio de proporcionalidad que se hace teniendo en cuenta no solo el fin de la medida, sino también el grado de injerencia en el derecho fundamental. Uno habla de sospecha inicial para decir que hay indicios materiales suficientes de la existencia del hecho. Esa sospecha inicial de ninguna manera autoriza injerencias en derechos fundamentales, apenas activa competencias de investigación, es decir, activa la obligación de investigar, pero de alguna manera es asimismo limitativa de esa posibilidad de ingerir el derecho fundamental, trátese del derecho a la intimidad, del secreto de las comunicaciones, de la misma libertad, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí, por supuesto, distinguimos entre la sospecha inicial y meras hipótesis criminales que no tienen ese carácter. Esta sospecha inicial tiene básicamente un fundamento fáctico, no está dirigida a una probabilidad de autoría y participación, ¿sí? De lo que se trata fundamentalmente es de lograr una probabilidad de que el hecho que se va a investigar existe y que es típico. Por eso el doble juicio que se hace para determinar una sospecha inicial. Es decir, un juicio fáctico y un juicio jurídico. Si están dados los contenidos fácticos, si existen y si esos efectivamente son de aquellos que pueden ser perseguibles penalmente. Hablamos de sospecha vehemente como un nivel más alto que autoriza injerencia en derechos fundamentales a través de detenciones preventivas, ¿no? Lo que llaman en Alemania la Untersuchungshaft, ¿ya? Y que resulta efectivamente una injerencia alta en derechos fundamentales. Para que esa injerencia alta pueda concretarse, pues la exigencia es que haya una alta probabilidad de que el inculpado es autor o partícipe del hecho. Y esta sospecha vehemente exige un vínculo fáctico, o sea, constancia de la existencia del hecho, pero también la probabilidad de autoría de la que hablábamos ahora, ¿no? Y no una probabilidad tenue, sino una probabilidad muy consolidada. Y tenemos asimismo la sospecha suficiente, que insistía, dado los insumos muy relevantes, porque la sospecha suficiente en Alemania, la Hinreichende Tatverdacht, es una suma de juicios de probabilidad.
de la probabilidad de condena, de la probabilidad de que los hechos van a ser probados en juicio, de que no hay impedimentos procesales, de que se va a lograr el convencimiento del juez, y que resulta fantástico para el caso colombiano, donde no existe control material de la acusación, ¿sí? Precisamente por que los insumos de la acusación no son de aquellos que permitan un control efectivo del juez. En Colombia basta con una probabilidad en grado de verdad, de autoría y participación, una narración de los hechos jurídicamente relevantes y el respectivo respaldo probatorio para que haya escrito de acusación. Y si la calificación no es correcta o es insuficiente o no es adecuada, lo que pues hace máximo es pedirle pues, al fiscal que corrija, ¿no? Que corrija. Esto no sucede con la sospecha suficiente, que por esa complejidad exige al propio fiscal un control muy estricto de lo que va a llegar a presentar como acusación. Para mí resulta muy relevante porque si ustedes ven, en Colombia tenemos o compartimos esos mismos problemas. Para que se active la investigación penal, artículo 205, y de ello puedan realizarse actos urgentes, se exige determinar la existencia del hecho. Y eso es muy distinto a una hipótesis criminal, a un razonamiento policíaco, a una suposición. Es también, aunque tenue, un grado de razonamiento y de probabilidad sobre la existencia del hecho. Sin duda que los motivos razonablemente fundados están articulados a todas esas injerencias medias y altas en derechos fundamentales. Y que el artículo 33, con su exigencia de inferencia de autoría y participación en grado de probabilidad de verdad, o con probabilidad de verdad, es completamente asimilable a la Hinreichung der Tatverdacht. Eso es lo que un poco he querido discutir. Con esto quiero decir, entre otras cosas, que en Colombia es posible una sistematización de los motivos fundados, que no se ha dado del cuerpo de la ley y que no se ha dado, miren pues, ley 906 del 2004, ya van a cumplir casi 20 años de implementación de esa ley, no se ha dado de ninguna manera ni a nivel jurisprudencial ni a nivel doctrina, ¿sí? Creo que el primer texto que lo propone aún todavía no está en español, que fue la tesis doctoral que apareció hace unas semanas con Duncan Humboldt. Hay criterios para la diferenciación, son los propósitos de la medida, los grados de conocimiento, las inferencias razonables que se exigen, se deriven, sean desenlace de esos razonamientos a manera de motivos fundados. Y yo me permití una sistematización con su debida fundamentación en 3 niveles. Lo que he hecho es una cualificación de los motivos fundados que permite distinguir 3 grados. Un motivo fundado inicial, la primera cualificación, tiene su respaldo en el 205, no autoriza injerencias en derechos fundamentales, por ahora solo una posibilidad de actos urgentes a la manera de inspección al lugar de los hechos, inspección al cadáver, una entrevista a un testigo visual, entre otras cosas, ¿no? De tal manera, pues, que tiene un fundamento fáctico y no subjetivo, es decir, relativo a una determinada persona. Aquí, por supuesto, juega un criterio determinante de ese nivel inicial de motivo fundado y es la probabilidad de comisión del hecho punible. Recuerden entonces que tiene un vínculo fáctico, no subjetivo, y lo que interesa es determinar esa probabilidad de comisión. Autoriza actos urgentes, es decir, activa la competencia de investigación. Sobre esa base es que se puede luego proponer el denominado así programa metodológico regulado por el 207 y que se decanta solo en la medida de la confirmación de la existencia del hecho con cualidades de ser perseguible penalmente, o sea, la cualidad de ser típico, ¿no? Es bien interesante porque el programa metodológico plantea toda una ruta de investigación para a la vez autorizar injerencias en derechos fundamentales. De tal manera, pues, que vean ustedes la concatenación que puede haber en esos grados de motivos fundados, porque sobre la medida de un motivo fundado inicial puede construirse y llegarse a uno vehemente, a una segunda cualificación de motivos fundados que autorizaría injerencias medias y altas en derechos fundamentales, que tendría una base probatoria mucho más estricta, que podría un poco derivarse de esa lectura del artículo 221, que reforzaría el principio de reserva judicial de una manera estricta, según la cual
cada que haya una afectación a derechos fundamentales, debe haber una autorización del juez, ¿no? Lo que un poco se desdibuja con la idea de los controles posteriores, que siempre está ligado a una inferencia inculpatoria. La inferencia inculpatoria es efectivamente una conclusión de la ponderación de indicios inculpatorios y exculpatorios que de forma preponderante determina la probabilidad de autoría y participación, ¿sí? Entonces, el juicio inferencial está completamente atado al juicio de probabilidad de autoría y participación. Es muy particular del caso colombiano porque esta segunda cualificación autorizaría o exigiría probabilidades, juicios de probabilidad retrospectivos de autoría y participación, pero en clave de medidas como la infiltración en organización criminal o la vigilancia de personas, también probabilidades prospectivas del hallazgo de información útil para la investigación. Eso haría una diferencia con el caso alemán y, por supuesto, es uno de los grandes retos en materia de investigación de organizaciones criminales. Y tendríamos una tercera cualificación a propósito del artículo 306 de su exigencia de probabilidad de autoría y participación, y además de ser la exigencia para la presentación del escrito de acusación. De tal manera, pues, que me parece a mí, sobre la comprensión de esa tercera cualificación de motivos fundados, podría derivarse también, en la medida en que se entienda ese juicio de probabilidad como un juicio complejo, la posibilidad de un control material de la acusación. En tanto, lo que debe de verificarse para que haya acusación es que habrá probabilidad de condena, que habrá probabilidad de probar los elementos materiales probatorios de esa física en juicio, de que se logrará la convicción del juez y de que no hay impedimentos procesales. Eso es control material de la acusación, efectivamente. En esa medida, entonces, mi propuesta es la siguiente: 3 cualificaciones de los motivos fundados, cada una con su debido respaldo legal, que autorizan determinadas medidas. Será más injerencista la medida, entre más avanzado sea el juicio de probabilidad ligado al motivo fundado, y que resultan completamente comparables, aunque aquí esto no se puede ver por esa parte, resultan comparables efectivamente con el Anfangsverdacht, el Dringender Tatverdacht y el Hinreichender Tatverdacht, ¿sí? Esta sistematización logra algo que no hay ni en el cuerpo legal, ni en la doctrina, ni ha logrado la jurisprudencia. Es una tipificación del juicio de proporcionalidad. Le da unos parámetros de razonamiento al operador judicial mucho más concretos a la hora de determinar, según la medida y etapa del proceso, mejor de la investigación, qué es lo que debe dar cuenta para que acredite motivos fundados. Y eso permitirá también al juez un mejor control de todos estos actos de injerencia en derechos fundamentales que a veces resultan desbordados, no controlados, muy abstractamente justificados, y en esa medida, pues, de lo que se trata es no solo de mayor seguridad jurídica, sino de más protección del perseguido penalmente. Es un poco mi propuesta, así que quedo atento a sus preguntas y consideraciones. Muchas gracias. Muchas gracias a John Zuluaga por esta excelente ponencia de derecho comparado entre Alemania y Colombia. ¿Hay preguntas de parte de los participantes? Una pregunta, por favor, todas las que consideren. De mi parte. Pues este requisito de motivos fundados en el derecho colombiano y en Alemania, Anfangsverdacht, Hinreichender Tatverdacht, esos son requisitos fijos, es decir, no hay una discreción de parte de la Fiscalía. Pues si hay motivos fundados, entonces es necesario iniciar un procedimiento penal. Lo mismo con si hay un Anfangsverdacht, es necesario hacer investigaciones. Si hay Hinreichender Tatverdacht, hacer una demanda, un proceso ante el tribunal penal. En Alemania tenemos el problema, digo yo, que la Fiscalía no es independiente, sino que tiene que seguir las instrucciones del Ministerio de la Justicia, en otras palabras, de la política. Y en casos donde están involucrados políticos, eso, en mi opinión, causa ciertos problemas, porque, pues, según la ley, si hay
Anfangsverdacht, hinreichender Tatverdacht, entonces tiene que hacer investigaciones la fiscalía. Pero en algunos casos, últimamente, eso no pasó. Un ejemplo es el gran escándalo Cum-Ex, en el cual está supuestamente involucrado el actual canciller, Olaf Scholz. Él era jefe de Estado del Estado Federado de Hamburgo, y en esta calidad había supuestamente apoyado a un banco de hacer cometer este delito que es, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán, es un delito penal, esos negocios Cum-Ex, que es un sistema de fraude fiscal que causó pérdidas muy grandes de parte de la hacienda pública. Y habían varios denuncios contra Olaf Scholz en la Fiscalía de Hamburgo, y la Fiscalía de Hamburgo dijo, no hay un hinreichender Tatverdacht, no hay un Anfangsverdacht, y ni siquiera hicieron investigaciones. Diferente la Fiscalía de Nordrhein-Westfalen, de Colonia, ellos hicieron investigaciones y continúan todavía estas investigaciones. ¿Y cómo puede ser que el mismo requisito se interpreta de esta manera muy diferente de la Fiscalía de Hamburgo? Pues Olaf Scholz era para mucho tiempo en Hamburgo, es claro que tiene todavía muchos amigos políticos allá, mientras que en Nordrhein-Westfalen la decisión es diferente. Y me interesa cómo se evalúa eso bajo el concepto de Estado de Derecho y cómo es la situación en Colombia. ¿Es también así que la Fiscalía tiene que seguir las instrucciones o es más independiente? Bueno, buenos puntos todos. Para también un poco clarificar que hay cuestiones de contexto que efectivamente determinan la definición del motivo fundado. Y yo creo que también del Tatverdacht. Primero, yo comenzaría un poco relativizando la expresión según la cual el Tatverdacht es una noción objetiva. Si se dan estos requisitos, hay activación de la competencia. Y puede ser que no sea tan así, si uno tiene en cuenta que el Tatverdacht, ya sea un Anfangsverdacht, uno de los otros, es un juicio de probabilidad. Y no en un sentido matemático, sino que es una ponderación de indicios inculpatorios y exculpatorios. Y ahí se filtra, y eso es ineludible en cualquier proceso penal, algo de la discrecionalidad judicial. Eso me da razón en la medida de que resulta muy importante esta sistematización de los conceptos, que si no lo tienen, pues más aún es más amplia la discrecionalidad, precisamente para tratar de restringir eso. ¿Cómo puede ser así entonces frente a Olaf Scholz y frente a otro ciudadano de otra manera? ¿Sí? Lo cierto es que el juicio de probabilidad tiene unas condiciones de construcción. Más allá de lo complejo que es el juicio por sí mismo, lo que resulta también determinante de esas conclusiones es el respaldo probatorio, ¿no? Es la calidad de perseguibles que tienen los hechos que se acreditan, ¿sí? Y si eso no se logra, o sea que es algo más también que el mero juicio de probabilidad, pues no habría Anfangsverdacht. Entonces miren que no es tan objetivo, ¿sí? Hay algo de ponderación, de discrecionalidad, de argumentación, de construcción que al final deja filtrar decisión también. En Colombia pasa algo muy bueno, pasan muchas cosas particulares, pero en la investigación de políticos, aquí resultamos fuera de la ley 906 del 2004. Las personas que tienen fuero, a la manera de congresistas, por ejemplo, el curso procesal se tramita bajo la denominada ley 600 del 2000, o sea, la ley previa a la ley 906 del 2004, que no es de ninguna manera un proyecto de persecución acusatoria, sino que es un sistema más o menos mixto y, si se quiere, más inquisitivo que acusatorio. Y allí, para resolver una situación jurídica, los indicios inculpatorios se exigen de forma cuantitativa. Basta con 2 indicios, 2. Aunque usted tenga 10 exculpatorios, basta con 2 inculpatorios
para que se resuelva situación jurídica, y eso significa la posibilidad de una medida de aseguramiento, la que llaman Untersuchungshaft, ¿no? Y eso ha sido completamente polémico en Colombia, y razón explicativa de la reforma que se hizo posteriormente. Otra de las cuestiones, bueno, ahí entonces decimos, la ley 600 no exige un motivo fundado, como sí la ley 906 para el común y corriente de los ciudadanos. Allí bastan dos indicios inculpatorios, que es a la vez una decisión judicial de la Fiscalía, lo que rompe un poco la igualdad de partes, porque quien resuelve esa situación jurídica con posibilidad de restricción de la libertad no es un juez, sino que es la propia Fiscalía, que en el caso de los aforados es la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que funge como Ministerio Público o Fiscalía, ente investigador, ¿no? Entonces, allí resulta por ello más polémico y más problemático. La persecución de aforados se ha extraído del curso procesal penal ordinario, que no sucede en Colombia. En Alemania no hay esa distinción tan radical de procesos penales, y se ha llevado bajo la ley 600 del 2000 a sede de la Corte Suprema de Justicia para el caso de congresistas, y ni se diga en el caso del presidente, en Alemania, canciller, cuya investigación y juicio será por una comisión de investigación y acusación del Congreso de la República, que hasta ahora, en todo lo que lleva nuestra República, no ha dado ni una sola acusación, ¿no? Y se prevé que siga siendo así. Es más una comisión para la protección del statu quo presidencial, y no efectivamente para su investigación y acusación. Y eso pues hace que los entes investigativos, ya de aforados o ya del presidente, tengan unas particularidades que son muy distintas a la de la propia Fiscalía, ¿no? Las podríamos decir así, hace menos independientes. En el caso del presidente, claramente por ser de condición estrictamente política, como la Comisión de Acusación y Investigación. La Fiscalía en Colombia hace parte de la rama judicial, ¿sí? Y esa es una particularidad de la Constitución del 91, a diferencia pues de otros países. Por ello se rige por el estatuto de la Ley Estatutaria Administrativa de Justicia, aunque tiene autonomía técnica administrativa. La Fiscalía es un ente además burocrático inmenso, donde muchos de sus funcionarios no son de carrera, como sí sucede en Alemania, se eligen por concurso público, cuando ya son Volljuristen, ¿no? En Colombia son muchos de libre nombramiento y remoción, y eso significa muchas cosas en términos políticos, porque puede ser la cuota de un partido, puede ser la cuota de un político, puede ser la cuota de otro fiscal dentro de la estructura, y efectivamente un funcionario libre de remoción puede ser removido en cualquier momento. De tal manera que lo que básicamente pasa por ese tipo de funcionarios es la protección de su puesto de trabajo y no el aseguramiento de la misión de la Fiscalía, aunque muchos en esa modalidad de contratación ya llevan muchos años y pueden ser muy buenos. Lo cierto es que esa modalidad de contratación no es una condición de objetividad en el trabajo de los fiscales, ¿no? Entonces los problemas también son muy amplios, y eso pues sin mencionar muchos problemas de formación académica, porque hay fiscales que todavía no saben qué es un motivo fundado, ¿sí? O hay fiscales que poco conocen de la parte especial del Código Penal, o hay fiscales que han pervertido la exigencia de oralidad para sentarse a leer sus escritos en las distintas audiencias durante las respectivas sesiones, o hay fiscales que son muy buenos pero están completamente desbordados de trabajo y no tienen la capacidad de responder a tantas exigencias. Entonces, yo creo que, y eso fue una parte importante también del trabajo doctoral, indagar por esas condiciones que impiden una verificación crítica de la actuación judicial, también pervierte un poco el control de los motivos fundados y lo que es un parámetro de protección del perseguido penalmente, y de seguridad jurídica, y de justicia efectiva, de correcta impartición de la misión de justicia, entre otras garantías, ¿no? Todo ello juega de alguna manera para que estas propuestas no resulten interesantes. Incluso en Colombia ha hecho carrera otro concepto a propósito de tantas falencias que llaman de hechos jurídicamente relevantes, desplazando un poco uno más complejo, que es el de motivos fundados,
pero que ha sido como un recurso de urgencia para poder suplir todos esos juegos de discrecionalidad que se dieron durante la implementación de la Ley 906 del 2004. ¿Sí? Juegos de discrecionalidad que eran juegos al derecho penal de autor, porque allí no se exigía autoría y participación en sentido dogmático, sino en un sentido meramente causalista, o donde se definía autoría casi como un sinónimo de peligro del sujeto, ¿sí? Lo que rompe un poco esa tradición dogmática que hemos muy bien aprendido de Alemania a propósito del concurso de personas en el hecho punible, por ejemplo. En fin, son muchos factores que disminuyen no solo la independencia del trabajo fiscal, sino la posibilidad de control del juez a los motivos fundados, buscando restringir los razonamientos decisionistas, discrecionales de la Fiscalía y una mejor protección del perseguido penalmente. Creo que ese es un marco de razones explicativas de las diferencias con Alemania. Grandes diferencias que, si bien las reconoce de una forma escéptica, podríamos decirlo, puede ser un poco mejor que Colombia. Yo creería que sí. Muchísimas gracias por esta muy completa respuesta. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Bien. ¿Más preguntas? No, yo tengo una... Todas las que quieran. Pequeña pregunta. En Alemania, si hay un denuncio contra una persona y la fiscalía entonces dice no hay hinreichender Tatverdacht para iniciar no hinreichender Tatverdacht, y por eso no inician un proceso ante el tribunal. Es decir, más o menos archivan el procedimiento. Sí. Y dan noticia a la persona que hizo el denuncio. En este caso, si esta persona es más o menos la víctima del crimen, tiene la posibilidad de hacer una objeción contra esa decisión. Sí. Y sobre esta objeción decide la Fiscalía General y por fin el Tribunal Superior Regional, el Oberlandesgericht. ¿Hay algo parecido en Colombia? Sí. No dentro de la propia estructura de la Fiscalía, pero sí existe esa posibilidad. El fiscal, por ausencia de Anfangsverdacht o la no constancia de la existencia del hecho o la no tipicidad del hecho, puede archivar las diligencias, lo que se llama en Alemania la Einstellungs des Verfahrens, ¿no? Ese archivo es discrecional del fiscal. Se puede reabrir siempre que se recauden en cualquier momento antes de la prescripción elementos materiales probatorios que den lugar a la tipificación de los hechos respectivos, que acrediten la tipificación de los hechos. Pero puede pasar que el fiscal simplemente lo archive y nunca más le interesó el tema. La fiscalía puede pedir al fiscal el desarchivo, la víctima, perdón, puede pedir al fiscal el desarchivo. Y a pesar de todo, no se niega. El recurso aquí ya no es al superior jerárquico del fiscal, sino que en Colombia esa víctima puede acudir al juez de control de garantías, presentarle la solicitud de que le ordene al fiscal el desarchivo de la investigación. Y puede pasar que sí, o puede pasar que no. En los casos en que el juez de control de garantías ordene el desarchivo, eso es una orden judicial y deberá acatarla. Pasa en muchos casos que los fiscales se niegan al desarchivo. Se les abre una investigación por el desacato a la orden judicial, que aquí se llamaría fraude a resolución judicial. ¿Sí? Puede dar lugar incluso a una investigación penal del fiscal. ¿Sí? Pero para evitar eso, hoy en día un poco más los fiscales se cuidan de atender esas solicitudes de las víctimas, indagar bien por nuevos elementos materiales probatorios que acrediten la tipicidad del hecho para entonces luego sí hacer el desarchivo y posterior formulación de imputación, de tal manera que sí existe esa posibilidad, pero miren pues que es como un recurso a un tercero, el juez de control de garantías, y no dentro de la misma estructura de la Fiscalía, ¿sí? Dentro de la misma estructura de la Fiscalía hay también instancias de control que revisan casos particulares, complejos, mediáticos, etcétera, y pueden dar indicaciones al fiscal. En principio este es autónomo, pero resultan indicaciones muy vinculantes por tratarse de órganos colegiados al interior de la Fiscalía, órganos que le pueden indicar, precluya, órganos que le pueden indicar, usted cree que no hay para acusar, pero sí, acuse, dan esas orientaciones, pero son órganos de consulta
cuyas recomendaciones resultan sí muy vinculantes, pero no a la manera de órganos de recurso de la víctima para posibilidades de desarchivo, por ejemplo. Entonces, sí existe, pero bajo otra vía, ¿no? Yo creo que eso es bien interesante en Alemania, porque hacerlo en el mismo cuerpo de la estructura de la fiscalía asegura un disciplinamiento más concreto del fiscal, ¿sí? Y lo libra, si se quiere, también de investigaciones penales, en caso de desacatos, por ejemplo, ¿ya? Y esa apertura de la estructura de la fiscalía a la víctima a través del recurso a la decisión de no desarchivar, por ejemplo, no existe en Colombia. La víctima acude al juez de control de garantías, directamente al fiscal o al juez de control de garantías. Eso es básicamente así. Entonces ahí no estamos tan mal. Bueno, muchísimas gracias por su atención, muy amables. Muchas gracias otra vez a Consulada. Y entonces pasamos a la última ponencia.